últimos 20 años de la televisión mundial, ¿no? O sea, ¿y eso tienen que meter un segundo laburo? Claro, porque... ¿Qué queda para los otros, no? Es que quizá ganan lo mismo, ese es el tema. Lo Claro. que pasa, lo que dicen los trabajadores, bueno, si nosotros estamos trabajando en una serie que está produciendo esta determinada cantidad de ganancia, bueno, nosotros queremos una repartija, queremos un porcentaje, ¿no? Y esto es lo que se está peleando hoy, digamos, ¿no? Los más afectados nosotros no lo vamos a ver tanto hoy, sino que son los programas que tienen guiones inmediatos. Por ejemplo, Saturday Night Live, los talk show, ¿no? Porque esos son programas que, como tienen mucha actualidad, el guión se tiene que hacer ya. Una película, quizás el guión ya está hecho, lo podés retrasar un mes y no pasa nada. De última, bueno, retrasás el estreno y listo. Pero en la televisión se nota mucho para ellos esta ausencia de guionista. Además, recién empieza la huelga. Bueno, otro de esto es interesante. Los guionistas quieren limitar el uso de la inteligencia artificial. Porque, ¿qué pasa? Muchas mayors lo que están haciendo es utilizar la inteligencia artificial para desprenderse de guionistas. Claro. Decir, bueno, vos ya hiciste esa serie, yo con inteligencia artificial te hago otro capítulo de lo que escribiste vos. O sea, de nuevo, las nuevas tecnologías siempre generan nuevas ganancias y los trabajadores queremos participar de esas nuevas ganancias. Claro. Lo que dicen ellos es que la inteligencia artificial utiliza como insumo la producción que han hecho los guionistas, los que laburaron en esa serie o los que han laburado en general en series, ¿no? Claro. Entonces lo que dicen los trabajadores es, bueno, pero ese fue mi trabajo sobre claro. el que estás haciendo. Y además hay una cuestión, yo creo, más filosófica también, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde, hasta qué punto vamos a utilizar? Bueno, claro, es un fenómeno global la inteligencia artificial y acá impacta de manera tremenda, clarísimo. Para cerrar, les cuento un poquito cómo funcionan las series, porque quizás hay algunas confusiones con esto. En las series en Estados Unidos especialmente, pero acá ya también hay, está la figura del showrunner. El showrunner siempre es un guionista, o lo fue, pero ya no funciona como guionista en sí mismo, sino que es más un productor ejecutivo. Es un productor / guionista. Y el tipo tiene en su equipo un montón de guionistas que son los que trabajan. Ahora, esos guionistas nunca los vas a ver en los créditos, Siempre vas a ver que firma uno y quizás firma otro, pero tiene que ser igual de grosso. Por ejemplo, un ejemplo claro es Chris Carter, que es el creador de los X-Files, ¿no? En un momento Chris Carter, que es el que siempre firma como creador, bueno, en un momento tenía, por ejemplo, en su staff a Vince Gilligan, que es el guionista de Breaking Bad, el guionista de Better Call Saul. Bueno, en un momento Vince Gilligan tenía tanta importancia, era tan grosso el tipo, que lo dejaron firmar a él. Pero después abajo había 20 tipos que no pinchaban, que hacían todo el laburo y que no tenían créditos. Si quieren ver bien cómo funciona esto, hay una serie en Netflix que se llama Love, que es muy buena, se las recomiendo. Bueno, el protagonista trabaja en una serie de televisión y en un momento accede como a escribir guiones para eso. Bueno, ahí te muestran exactamente cómo es la dinámica de los showrunners. Lo que el showrunner es casi el único, lo que dice es, bueno, escríbanme sobre esto. Le mandan el guión y dice, esto está bien, bueno, cambien esto. Es como un coordinador, ya no escribe realmente el showrunner. Y algunos, como Vince Gilligan, como el caso de, por ejemplo, Matthew Weiner, que era también guionista de Los Soprano, a veces llegaron a superar a los originales, que en este caso era David Chase, y lograron hacerse un nombre, pero la mayoría quedan como los de Stranger Things, no llegan a fin de mes a pesar de producir las series que vemos todos. Hay que tener cierto recorrido para llegar a ser showrunner, ¿no? Sí, y un poco lo que reclaman algunos de los guionistas es que no tienen ese recorrido, ¿no? Sí, primero hay que destacarse, y además un poco que también es eso, no somos todos genios los trabajadores y necesitamos cobrar igual, digamos. Podríamos decir, bueno, trabajadores más calificados, menos calificados, pero igual todos formamos parte de esa ganancia, producimos en verdad ganancia, pero no formamos parte de la repartija. Tino, un placer tenerte acá, el estreno de Tino Pereira, con un debate que, bueno, vamos a seguir obviamente de cerca. ¿Qué programa hemos tenido hoy? Absolutamente de todo, entrevistas en vivo, Matías Fachal, el estreno de Belén y su columna de género, del compañero Tino Pereira. Queremos agradecerle a los compañeros judiciales. Mañana, jueves, 18 horas, vamos por radiojudicial.com.ar. Un abrazo grande también a los compañeros de la Federación Judicial Argentina. Agradecerle al Estudio Corradino Lenta, los mejores especialistas en Derecho Laboral y Previsional, despidos, jubilaciones, pensiones y reajustes. Contactalos al 15 44 05 6842 y un agradecimiento especial y un saludo a la capitana. La capitana, la bermutería y bodegón más compañero de los 100 barrios porteños, Guardia Vieja 4446, barrio Villa Crespo, que bien se come ahí. Me llega noticia de último momento de la capitana. ¿Qué dice? El día 25, fecha patria si las hay, la capitana va a abrir al mediodía, ¿sí? Y lo que se haga
de caja, o sea, lo que se pague de los consumos de alimentos, se va a repartir entre los empleados y las empleadas de la Capitana. Así que a bancar a la Capitana. Ahí vamos a la Capitana el 25 al mediodía para saludar a los compañeros y bueno, y con esta movida que es muy, muy interesante. Gracias, Agus. Gracias, Juancho. A vos. Gracias, Tino. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima. Nos vamos con un último homenaje a la gran Donna Summer. Hoy se cumplen 11 años de su muerte. Nos vamos con This Time I Know It's For Real. Donna Summer. Gracias, Noé. Ahí guiña el ojo, ¿no? Es muy canchera, Noé. Muy canchera, guiña el ojo. Nos vemos el miércoles que viene con más allá largo. En Caput pasan cosas. Victoria Montenegro. En toda tormenta siempre hay un solo capitán o capitana, y en este caso Cristina, lo que únicamente ella genera, que es la mística que nos da la militancia cada vez que la escuchamos. Paula Penaca. Escuchar a Cristina siempre es esclarecedor y me parece además que hay una situación política interna de nuestra fuerza que también requiere que ella se pare al frente de la conducción. Héctor Amichetti. Cristina cubriría los dos planos, el planteo profundo de estos poderes que estamos enfrentando, de los condicionamientos del fondo por un lado,
y por otro lado el tema de que ella puede ser la ordenadora de nuestra fuerza política para afrontar esa nueva etapa a partir de las elecciones. Daniel Catalano. Apurarlo un poco para que diga que va a ser la candidata a presidenta, pero también está bueno que ella nos escuche a nosotros despedírselo. Es importante que ella se sienta el calor del pueblo, el cariño intacto, el compromiso. Mira, la única persona que dice que sabe cómo es ella. De Omar Plaini. Cristina Fernández de Kirchner, la que más acumula en el campo nacional y popular. Radio. Caput. Con la única que vos sabés a dónde va es con Cristina Fernández de Kirchner. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput. De Villa Ballester. De Quilmes. De Parque Chacabuco. Trenquelauquen. De Boedo. Gorilandia. Pasan cosas. Estadista, heroína, igual que nuestra inmortal Eva. Necesitamos el mundo y yo que vuelvas a ser presidenta. Los mejores gobiernos que tuvimos fue el tuyo y el de Néstor. Disfrutamos la democracia full. Eternamente agradecido, compañera Cristina. Gracias, Cristina. Todos estamos a la expectativa de que vuelvas. Me gustaría poner en los sobres una boleta, un papelito que diga Cristina Fernández de Kirchner y después que los cuenten a ver cuántos somos. Radio. Caput. Y como quiero lo mejor para mi país, quiero que Cristina sea candidata. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. 8 minutos pasaron de las 22 horas. Estamos una vez más en el aire de Radio Caput, aquí con mi amigo Pablo Arcegot. Bienvenido, no pasó nada esta semana. Nada, tranquilo. Absolutamente, muy tranquila la semana, la verdad que desde que pasó como si no hubiese pasado nada. Nada, a usted se le ocurrió hacer un resumen y no pasa nada en este país. Deberíamos mudarnos a Uruguay, qué sé yo, que por ahí tiene un poco más de movimiento. Y con 3 millones me parece sí, un poco menos de hay más canguros en Australia igual, pero bueno. No, hablando en serio, estamos aquí en el aire de Radio Caput. Arrancamos esta cadena nacional en una semana que pasaron muchas cosas. Vamos a estar analizando los salientes, lo que nosotros entendemos los salientes. Por supuesto, eso va a tener y va a girar en torno a la figura de la actual vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ayer sorprendió, confundió, definió, cerró. Ayer publicó una carta y como cada vez que la principal dirigente política de este país hace algo público, se conmociona y se mueve el avispero de manera terrible, digamos, ¿no? Abismal. Todo gira en torno a Cristina Fernández de Kirchner, no desde ahora, desde hace ya, recién veíamos a Leuco diciendo Cristina cerró el ciclo kirchnerista, desde el 2008 que anuncian
que el ciclo kirchnerista está terminado y cada vez parece más vivo que nunca. Y todo gira alrededor del kirchnerismo. Abre un abanico de interpretaciones a cada uno de los hechos que ella va marcando, porque es la única dirigente que marca agenda, que puede, de alguna manera, virar la atención hacia el campo nacional y popular. De hecho, se había colapsado, después de la carta, las redes sociales se habían colapsado. Sí, algunos también colapsaron. Sí. Algunos también colapsaron. Algunos también colapsaron. Digo, yo caí en la educación pública, diría el filósofo contemporáneo Mauricio I de Tandil, y en ese contexto quizás yo entendí algo totalmente distinto a lo que todos han entendido. Pero de eso, ese análisis puntualmente lo vamos a estar haciendo más luego, diría mi abuela. Porque, en principio, contarte que vamos a estar hablando en un ratito nomás, después de escuchar el resumen y después de opinar sobre ese resumen, con la diputada nacional Natalia Souto, dirigente de la provincia de Buenos Aires, diputada nacional por Libres del Sur, vecina de Vicente López. Vamos a estar hablando con ella, de esto, de lo que deja la carta de Cristina, de si llegó el momento del recambio, el trasvaso generacional, quizás llegó la hora de los dirigentes de 45 a 55 años, ¿no? Digo, para renovar dentro de una misma línea política. Y también le vamos a preguntar a ella, que es vecina de Vicente López, sobre la candidatura del actual intendente Vicente López. Quizás termine siendo el candidato a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio, Jorge Macri. ¿No? Digo, si uno seguía por el perfil profundamente inmobiliario que han tenido los gobiernos del PRO, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, ¿no? En los últimos años, claramente, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, el perfil da claro. Vamos a hablarlo con ella. Va a estar hablando también con nosotros Cecilia Ratovicius, presidenta de la cooperativa CADE, porque hoy más de 200 cooperativas han adherido a un comunicado que sacó justamente la cooperativa CADE, reclamando que el Ministerio de Economía le está negando la condición de empresa a las cooperativas y que esto le impide la renovación automática justamente de los certificados MIPYME, que generan serias complicaciones para las cooperativas. De eso vamos a estar hablando con esta joven referente del cooperativismo actual, y por supuesto vamos a estar analizando lo que deja el resumen. ¿Escuchamos el resumen? Dale. Ahí vamos. Para no enojarse con la política, también como sociedad tenemos que estar más atentos cuando escuchamos a las dirigencias y ver qué hicieron o qué no hicieron cuando tuvieron la oportunidad de gobernar. Porque es fácil enojarse con las dirigencias o la política cuando no se presta atención que se vota. Tiene que detenerse la pelea entre los compañeros que tienen un sueldo en blanco y un plan. La clase media no puede enojarse con los que llegan quizás a la mitad del mes con un plan. Tienen que estar juntos. El problema no es el que cobra un plan. El problema no es el compañero que tiene un trabajo en blanco. El problema son 100 vivos que se quieren llevar puesto un pueblo dividiéndolo en su base. Trabajemos para estar juntos. Aprendamos a dar el debate. Encontremos de cada verdad relativa una síntesis superadora. De eso se trata. Hubiera vuelto, y acá lo veo al flaco Kunkel. Flaco, hubiera vuelto el peronismo sin los laburantes y los pibes en la calle, hubiera vuelto Perón. Y no hubiera nunca vuelto Perón, solamente cantando, compañeros y compañeras. Lo que tenemos que hacer, si realmente queremos tener la representación que queremos tener, es dar todas las peleas, debates y discusiones en nuestros barrios, en los lugares de trabajo, para ver cómo realmente terminamos de construir una opción política de cara a la elección que viene. Lo que hay que entender definitivamente es que tenemos que construir una opción superadora para este 2023, que tenemos una fuerte tarea aquí en La Matanza, en San Martín, en 3 de febrero, en Bahía Blanca, en los lugares más difíciles también, donde muchos compañeros saben que será difícil ganar la elección, pero que el aporte que hagan en sus ciudades y pueblos será fundamental para poder construir la victoria en la provincia de Buenos Aires también en el 2023. Una sinergia
entre ese conurbano poblado y pujante y también entre ese interior que quiere hacerse oír y escuchar y que empuja también el crecimiento del país. Ratificar que no va a ser candidata. En una comunicación a través de su cuenta de Twitter que hizo colapsar su página, está colapsada en este momento. Es que cuando hablé de proscripción, continúa Cristina Kirchner, en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como 3 personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas que lo harán contra mi persona, con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida. Ya lo dije, dice Cristina Kirchner, el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras como nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. A Cristina no se le puede exigir más ni criticar más, y siempre lo dije, ¿no? Hay alguien que dijo que para criticarme debes caminar en mis zapatos. Creo que la decisión de la compañera lleva al peronismo a hacer una profunda autocrítica y no creerse más peronistas que Perón. Porque si Cristina sufrió lo que sufrió, también fue por la falta de rebeldía de nuestra dirigencia, a la cual me incluyo, porque soy dirigente sindical y soy parte de una CGT que vio pasar muchos acontecimientos impávidamente. Lo que pasa que todos queremos actuar políticamente correcto. Nos tomamos de las palabras del general cuando decía debemos ser sabios y prudentes. Nos creemos muy sabios y nos pasamos de prudentes. Entonces nos pasa lo que nos pasa. ¿Qué le puedo decir a la compañera? Si cuando cantábamos Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, y para hacer una movilización el día que la tocaron estuvimos discutiendo 3 días. Bueno, ahí gracias a nuestra querida operadora, pieza fundamental de este equipo de Noelia, podíamos escuchar este resumen que armó Pablo Orsegot y que nos hace pasear por La Matanza, donde Máximo Kirchner pide algo que debería ser más que lógico, que es que la clase media y la clase trabajadora no se peleen entre sí y que entiendan que el verdadero enemigo está enfrente. Que el verdadero enemigo no son los empresarios, que el verdadero enemigo no son aquellos que algunos quieren hacer creer que es el enemigo, sino que son esos 100 vivos que se enriquecen con el esfuerzo de todos y todas nosotros. En ese contexto me parece que lo que dice Máximo tiene mucho que ver con llamar al razonamiento lógico de... Sí, de una alianza de clases populares, digamos. Y que exacto, en realidad enfrenta 2 horizontes en los cuales se contrapone la visión de los intereses populares. Una es eso que vos tratabas de diferenciar entre el sector empresario y lo que es los circuitos de poder, el poder concentrado en la Argentina, que son 2 cosas diferentes. También hay un sector del empresariado que trabaja, vive de su trabajo, las pymes, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, pero también el otro horizonte es la cultura que atraviesa todas esas clases y hace que finalmente se separen, no se fracturen de base para poder, digamos, de alguna manera darle lugar a los intereses concentrados a que puedan vencer en esa batalla o que puedan ganar posiciones dentro de esa batalla. Víctima de esos poderes concentrados, de ese poder real, de ese partido judicial, ¿sí? También escuchábamos en el resumen de esta semana esta carta que hizo pública el actual vicepresidente de la Nación y que quizás, como escuchábamos en el resumen y vamos a estar analizando más en detalle
nosotros por lo menos como programa, al final de nuestro programa, porque en el camino lo vamos a analizar con nuestros invitados, digo, habla de una necesidad de trasvaso. Quizás llegó el momento del trasvaso generacional. Quizás llegó la hora que aquellos dirigentes que están entre los 45 y los 55 años tomen un rol protagónico, porque quizás tal vez algunos, no digo todos, pero varios de las primeras líneas han dejado bastante que desear. No escuchábamos el audio. Si la tocan a Cristina, que el quilombo se va a armar, tuvimos 3 días para definir qué íbamos a hacer. Sí, ¿no? Jorge Manrique. Claro, entonces digo, llegó el momento del trasvaso generacional. Fuimos a buscar a la diputada nacional Natalia Souto, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, dirigente nacional de Barrios de Pie, licenciada en Ciencias Políticas y vecina de Vicente López. Y le pido que se queden con este dato, porque en un ratito también le vamos a preguntar a la diputada nacional por un conocido en común que tenemos quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires, y ella que es vecina de Vicente López. Diputada, bienvenida. Gustavo Cano, Pablo Arcegot, la saludan. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo recibió esta o qué interpretación hace de esta carta de Cristina Fernández del día de ayer, diputada? Bueno, no, primero decir que me parece que ella es la mejor candidata que tenemos, ¿no? Desde el campo nacional y popular. Ahora, bueno, evidentemente está haciendo una lectura que por ahí venimos viendo, ¿no? De una realidad, de lo que ustedes decían, de la mafia judicial, del partido judicial, de intentos de proscripción al peronismo y a los movimientos populares en general. Entonces me parece que ella lo que está diciendo es esto, priorizar lo colectivo y no ser por ahí el botín de guerra de una proscripción más general de los movimientos nacionales y populares, cuando tenemos una avanzada que se está reciclando de la derecha. Yo lo entiendo así, y ahí engancho con lo que vos planteabas de quizás también que ella ve, me parece a mí lo que yo interpreto, una necesidad también de un recambio generacional en ese sentido. No porque, por eso me arranqué diciendo que para mí la mejor candidata es ella, pero bueno, por ahí también es el momento de empezar a construir esos legados, esos protagonismos, ¿no? Protagonismos de las generaciones que siguen, porque tenemos esto, va para largo, digamos, esta lucha, ¿no? Viene de hace tiempo y va para largo. Entonces yo lo interpreto así, como una intención de proteger el proyecto colectivo, de pensar en un proyecto para adelante, de las cosas que nos faltan, y dar también lugar y protagonismo a otras generaciones. Y que vienen demostrando además sí, muy buena gestión, ¿no? Sí, obviamente. Claro. Sí, claro. Tenemos varios ejemplos que podríamos enumerar y hasta seríamos injustos con otros que por razones de tiempo no entrarían, pero digo, hay ejemplos, digo, me parece que el rol que está teniendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, digo, si queremos como síntesis, es muy bueno, es una muy buena gestión y que por ahí no la estamos resaltando, quizás los medios, digo, ahí hay una crítica a nosotros, a los medios nacionales y populares, no la estamos poniendo tan de manifiesto como deberíamos, quizás, un error nuestro, pero digo, ese es un ejemplo de una buena gestión de un dirigente joven. Totalmente. Igual lo del ministro de Interior, y como vos decís, vamos a empezar a nombrar y nos vamos a quedar, vamos a dejar un montón de gente sin nombrar que vamos a ser injustos e injustas, pero bueno. Sí. Ahora, digo, esos dirigentes jóvenes, quizás a los que les está llegando el momento de máximo protagonismo, por esto que decíamos, ¿no? De este trasvasamiento generacional, digo, serán también los que tengan esa responsabilidad enorme de decirle al Poder Judicial, al Partido Judicial, no al Poder Judicial, al Partido Judicial, a ese sector del Partido Judicial, del Poder Real de Argentina, que no vamos a aceptar que nos digiten ellos a dedo quiénes son los candidatos y las candidatas del campo nacional y popular. Yo creo que se lo venimos diciendo en general todos los militantes y las militantes en el lugar que nos toque, digo, seamos funcionarios, legisladores, me parece que se lo venimos diciendo a través cada uno, digo, de distintas iniciativas y del lugar que ocupa cada uno y cada una, incluso desde la gestión, que yo, un ejemplo de eso es el juicio político en la Cámara de Diputados, que en general está formalmente dirigido por compañeros y compañeras de estas nuevas generaciones, digamos. Sí, claro. Entonces, bueno, me parece que sí, que se lo venimos marcando, y en ese sentido también me parece importante lo del jueves que viene, lo del 25 de mayo, más allá del aniversario, ¿no?
de estos gobiernos, me parece que es muy importante en el sentido de también mostrar la potencialidad y la fuerza en la calle, que es un lugar del que nunca salimos, ni vamos a salir, y dejárselos bien en claro también eso, ¿no? Me decía una oyente en Twitter, ¿no? Que le gustaría que el 25 acampáramos en la Plaza de Mayo y no nos fuéramos de ahí hasta tanto vencer a la proscripción. Digo, ¿es mucho pensar algo así por el estilo? No sé, me parece que todas las ideas están buenas, me parece que lo importante es ese día recordar el gobierno de Néstor que empezó este 25 de mayo con la asunción y seguir reivindicándolo porque tiene todo un valor en lo que implicó y lo que significó para el pueblo argentino y todo después lo que vinimos haciendo a lo largo del tiempo. Después las formas, puede ser un acampe, puede ser una vigilia, puede ser la marcha o la concentración en la Plaza de Mayo. Me parece que en un punto es más allá de la forma en concreto, es poder mostrar a toda esta derecha que se quiere reciclar y volver con viejas recetas neoliberales, que bueno, que no lo vamos a permitir. Hablando de recetas neoliberales, y por eso, y ahí vuelvo a este dato que daba cuando la presentaba, decía vecina de Vicente López. Los gobiernos de Cambiemos, del PRO, del macrismo, de Juntos por el Cambio, en la ciudad de Buenos Aires, tienen un perfil netamente inmobiliario. Esto no estoy descubriendo nada nuevo, no estoy diciendo nada original, pero nos llama poderosamente la atención que hay un posible candidato a jefe de gobierno, o uno de los nombres que se están barajando para ser candidato a jefe de gobierno por el oficialismo aquí en la ciudad de Buenos Aires, que hasta hace unos meses, o actualmente de hecho, es intendente de Vicente López, quien goza de licencia, pero Jorge Macri es el intendente de Vicente López y posiblemente sea el candidato a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, como se quieran, vaya uno a saber cómo se van a llamar este año, pero es un claro ejemplo, por un lado, del dedo del primo, ¿no? Este trasvaso, están tan acostumbrados a la herencia que heredan hasta los cargos políticos, pero por otro lado, un hombre que tiene también un perfil inmobiliario profundo, por lo menos en Vicente López, con la vía de excepción hizo eso. Sí, totalmente. Así como para ser un poco irónicos, sí, claro. Me parece que ve que tiene un poco de límite ya el negocio inmobiliario en Vicente López con lo que venimos denunciando y bueno, va a probar a la capital a ver si tiene un poco más de suerte, la ciudad autónoma de Buenos Aires, a ver si pueden seguir, que también hay un conflicto grande con todo el tema inmobiliario y de la construcción indiscriminada de torres. En Vicente López, entre el gobierno de Jorge Macri y la actual intendenta interina, van más de 500 excepciones, los que permitieron torres gigantes de más de 20 y pico de pisos sobre la costa del río, pero también sobre la avenida Maipú, lo que trae problemas con la identidad del barrio, con los servicios públicos, con el tránsito, con el impacto ambiental, ¿no? Con un montón de cosas que ya los vecinos de Vicente López se empiezan a quejar y se empieza a caer un poco el maquillaje con estas cuestiones, ¿no? Porque ya no es el Vicente López donde decidieron o queremos vivir nosotros, sino que se va transformando. Sí, claramente. Quienes somos asiduos visitantes de Vicente López, como por lo pronto es mi caso, siempre notamos como cada vez se va pareciendo más, ¿no? a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que no digo a ver, me parece que no está mal. Pero hay una pérdida de identidad también del barrio que tiene que ser movilizante para el vecino y la vecina. Sí, obvio, pero además obviamente que no estamos hablando de no desarrollar ni que haya crecimiento, sino de que sea planificado, cuidando el ambiente, cuidando la idiosincrasia y la identidad del barrio, y que quienes decidimos vivir no en la ciudad y en un barrio cerca de la ciudad, podamos seguir viviendo en un barrio cerca de la ciudad, porque si no nos vamos a vivir a la ciudad o a otra ciudad. Claro. Y también que el impacto inmobiliario con edificaciones muy caras, estamos hablando de que cada piso es $1,5 millones, obviamente no podemos vivir ahí, entonces nos vamos a tener que ir a vivir a otro lado, a otro distrito. Entonces, bueno, también es expulsivo, ¿no? Y bueno, más allá, obviamente, de todo el tema identitario del barrio. Y además, diputado, corríjame si me equivoco, lo voy a decir, lo digo en potencial, pero imagino
porque para explicarle a nuestro oyente, digo, una vía de excepción que tiene que ser aprobada en el Consejo Deliberante, sí, ¿no? Tiene que ver con modificar una normativa, digo, en lugares donde, por ejemplo, para dar un ejemplo muy básico, está prohibido edificar una torre. Si vos querés edificar una torre, haces una vía de excepción en el Consejo Deliberante y se hace la torre. Torre que después, como dice usted, salen $1,5 millones el piso. Digo, sí. daría la sensación, por eso le digo, hablo no, te lo potencial. digo yo, mirá, te lo digo yo. Antes de asumir, cuando Jorge Macri estaba en campaña para ser intendente, hay un video donde él dice que el negocio de las excepciones inmobiliarias en Vicente López se van a terminar, que él no va a permitir excepciones inmobiliarias porque son corruptas, porque hay corrupción. Claro. Bueno, hicieron 500 hasta ahora, lo dijo él, o sea, digo para... 500. No hay mucho más. Claro, o sea, según palabras del propio Jorge Macri, él cometió 14 hechos de corrupción, digamos, ¿no? Digo, no, él dijo que no iba a haber con él porque significaban corrupción, que no iba a haber más, que eso se iba a acabar, no solo que no se acabaron, sino que desde su intendencia más de 500. Claro, más de 500, sí, yo tengo entendido, número más, número menos, pero con el japonés, que se me fue el apellido del ex intendente, el japonés García, viejo caudillo radical. Creo que en total, y miren que fue intendente muchos años ese señor, hubo como 200 o 300 por ahí, entre 200 y 300. Sí. Con Macri ahí ya han superado las 500. Bueno, los pinta de cuerpo entero. Y también habla de por qué lo quieren poner de candidato a jefe de gobierno aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Diputada, muchas gracias por haber hablado con Cadena Nacional, con Radio Caput, y la vamos a volver a convocar porque bueno, este año electoral va a ser muy movido y queremos seguir charlando con usted. Bueno, por supuesto, estamos en contacto y cuando quieran volvemos a hablar. Gracias por la comunicación. Muchas gracias. La diputada Natela Souto, diputada nacional del Frente de Todos, dirigente nacional de Barrios de Pie y vecina de Vicente López, que nos contaba, por si teníamos alguna duda, quién es Jorge Macri. Aunque, como alguna vez dijo Néstor, ¿no? Podrán decirle Mauricio, podrán decirle Jorge, pero es Macri, no se olviden de eso. Tanda y volvemos, dale. En Caput. De Villa Ballester. De Quilmes. De Parque Chacabuco. Trenquelauquen. De Boedo, Gorilandia. Pasan cosas. Estadista, heroína, igual que nuestra inmortal Eva. Necesitamos el mundo y yo que vuelvas a ser presidenta. Los mejores gobiernos que tuvimos fue el tuyo y el de Néstor. Disfrutamos la democracia full. Eternamente agradecido, compañera Cristina. Gracias, Cristina. Todos estamos a la expectativa de que vuelvas. Me gustaría poner en los sobres una boleta, un papelito que diga Cristina Fernández de Kirchner y después que los cuenten a ver cuántos somos. Radio Caput. Y como quiero lo mejor para mi país, quiero que Cristina sea candidata. Esas cosas. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Cataño, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En Caput. General La Madrid, provincia de Buenos Aires. Vivo en La Rioja. Del Bolsón, Río Negro. Desde Radatili. San Miguel. Pasan cosas. Siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de Néstor y en tus dos gestiones como presidente. Sos la única capaz de ordenar a la militancia en darnos un horizonte.
Queremos tenerte como presidenta en este 2023. Si vos querés, vas a ganar seguro. Y te quería agradecer por tanto amor que nos tenés y espero poder votarte para presidenta otra vez. Vale, no les aflojes, Cristina. Radio Caput. Vamos, yegua querida, que no fue magia. Te quiero. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bueno, seguimos, linda charla con la diputada nacional Natalia Souto. La verdad que estuvo bueno poder charlar un ratito con ella. Vamos a seguir hablando de la carta de Cristina, vamos a seguir hablando de lo que deja, lo que genera esa carta. Pero ahora estamos en comunicación telefónica con Cecilia Ratovicius, presidenta de la cooperativa Capacitación y Desarrollo, cooperativa CADE. El Ministerio de Economía niega la condición de empresa de las cooperativas e impide de esta manera el laburo de las mismas, ¿sí? La renovación automática de certificados MIPYMES que le permiten a las cooperativas poder desarrollar su trabajo. Y más en detalle nos lo va a explicar ella. Cecilia Ratovicius, bienvenida. Gustavo Cano, Pablo Arcegó, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por el llamado, Gustavo y Pablo. Es así, digo, esta negación que hace el Ministerio de Economía de la Nación de la condición de empresa a las cooperativas le genera conflictos a la hora de poder trabajar, a la hora de poder ser contratistas del Estado. ¿Qué son los problemas que genera en realidad esta decisión de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa? A ver, voy a tratar de ser lo más sintética y poco técnica, porque en realidad es algo muy particular. Primero entender qué es ser pyme, ¿no? Una pequeña y mediana empresa. En la legislación actual se considera que para acceder al certificado de pequeña y mediana empresa uno tiene que cumplir con determinados requisitos. Un nivel de facturación, una cantidad de empleados en relación de dependencia, determinadas actividades para acceder a ese certificado. Y es voluntario, cada entidad lo puede hacer. Entonces las cooperativas veníamos solicitando ese certificado, aquellas que cumplíamos con los requisitos, y con el certificado PYME se accede a un montón de beneficios por parte del Estado. ¿Sí? Hace 2 días sale de la cartera del Ministerio de Economía, por ejemplo, dentro de las medidas del alivio fiscal, una nueva moratoria de 84 cuotas con una tasa de interés muy baja, que realmente es beneficioso para todo lo que es el sector PYME, no solo las cooperativas, sino en general. Sí. Pero tenés que tener certificado. Claro. Entonces, no solo eso, también hay subsidios, también todo lo que tenga que ver con licitaciones, hay prioridad a la hora de venderle al Estado si vos sos una pequeña y mediana empresa inscripta en este registro. Sí. ¿Qué pasa? El 31 de marzo, intempestivamente, se modifica por disposición de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, la disposición 8823, dice, serán empresas todas aquellas que tengan lucro. Y ahí ya nos saca el título de empresa a las cooperativas, porque las cooperativas no perseguimos el lucro. No. Y agrega, en el artículo número 10, que, las cooperativas son formas asociativas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona que integra la cooperativa tiene que ser una pyme para que luego todas juntas puedan declararse como pyme. Y esto no es una cuestión burocrática, nada más. Porque, cada persona que integra una cooperativa, sino es un error conceptual muy importante. Nosotros creemos desde Cooperativa CADE que hay un error de conceptual al sacar una resolución que se contradice a sí misma, una disposición que se contradice a sí misma, porque después el artículo 14 habla sobre los emprendimientos y acepta los emprendimientos según la ley de emprendedores
que habla de entidades sin fines de lucro, o sea que son empresas los emprendimientos sin fines de lucro, pero no somos empresas las cooperativas. O sea, se contradice y tiene más que ver con el desconocimiento, pero en lo concreto, digamos, traté de ser lo más sintética posible en la parte conceptual, pero en lo concreto, ¿qué pasa? Vos sacás el certificado PYME, lo solicitas y se vence 4 meses después de finalizado tu ejercicio. O sea, la gran mayoría de las cooperativas cerramos el 31 de diciembre, por lo cual el 30 de abril se caen los certificados PYME y automáticamente, si no pasaste los niveles de facturación, no cambiaste de actividad económica, se renueva y ya está. El 31 de diciembre sale esto, el sector cooperativo no se entera. Cuando nos enteramos, cuando empiezan a llegar los certificados caídos. Y no nos da tiempo. A nada, en 17 días. O sea, vos pensás que hay cooperativas, ustedes, el público, porque cuando uno habla de cooperativas es como que no sabemos de qué hablamos. Estamos hablando de empresas prestadoras de servicios públicos. ¿No es cierto? Que dan electricidad, que dan internet. ¿Cómo le pedís a 5.000 personas que hagan el certificado PYME? Imposible. O sea, y después tenemos la particularidad de cada uno de los asociados de las cooperativas de trabajo. Sí, por supuesto. Porque hay asociados de trabajo que no pueden ser PYME, porque su actividad, más allá de pertenecer a la cooperativa, por ejemplo, trabajan en la cooperativa brindando servicios de ingeniería, pero a su vez tienen su trabajo particular donde facturan sus servicios particulares y exceden el número de facturación y no pueden ser PYME. Entonces vos arruinás la situación de la cooperativa porque un socio no puede... ¿Qué hacemos? ¿Echamos a los socios? O sea, o cerrás la cooperativa. Es terrible. Es terrible. Ante esto, ¿qué es lo que están solicitando? Lo que hay que hacer, o sea, hubo mesas de diálogo con las confederaciones y con otros organismos, pero la subsecretaría, con este error conceptual importante que está teniendo, no quiere volver atrás, propone una prórroga de 6 meses, que esta prórroga sería hasta diciembre. Y en diciembre que se haga cargo el nuevo gobierno, sea del color político que sea, ¿no? Digo... Y es difícil en diciembre, con Navidad, Año Nuevo, cambio de gobierno, que alguien se acuerde de la renovación de certificados PYME de las cooperativas. Efectivamente. Es un chiste, ¿no? Lo de 6 meses. Bien. Pero el error trae consecuencias concretas actuales. O sea, aquellas cooperativas que podrían acceder a los beneficios del alivio fiscal no pueden, porque no son pymes. La misma cartera del Ministerio de Economía lanzó programas muy buenos, como el programa Incluir con Equidad, el programa Emprender Mujeres, que son programas con perspectiva de género, que intentan apuntalar a las cooperativas y a las pymes para la inserción de las mujeres, y no podemos participar porque no tenemos el certificado PYME. Claro. Hoy nos llegó este comunicado que ustedes desde Cooperativa CADE, Cooperativa de Trabajo, Capacitación y Desarrollo Limitada, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, sacaron este comunicado de prensa al cual han suscrito y han adherido más de 200 cooperativas de todo el país. ¿Qué le solicitan puntualmente al gobierno nacional? Simplemente son la modificación de 2 artículos de esta disposición, que vuelva a ser como era en 2019, que nos consideren empresas y que no nos consideren formas asociativas, que es la naturaleza. Somos empresas sociales, autogestionadas, solidarias, autogestivas, parte de la economía social y solidaria, pero somos empresas, y si cumplimos con los requisitos de facturación y de actividad, poder sacar el certificado PYME como hacen el resto de las pymes. Por supuesto. Sé que están en diálogo, porque nos has contado incluso que están en diálogo con el gobierno nacional. Van a seguir negociando para ver si llegan a buen puerto. Mientras tanto, se siguen sumando adhesiones, siguen adhiriéndose a este comunicado de sacó Cooperativa CADE. Hemos superado las 250 entidades, está desactualizado. Ya son 250 entidades las que están adhiriendo. Y bueno, según el diálogo que estamos teniendo, hay una intencionalidad de corregir esta situación. Hoy a la mañana el ministro de Economía sacó un nuevo programa que tiene que ver con el Wi-Fi G6,
que va a permitir a las pymes y a las cooperativas, y nombra a las cooperativas como beneficiarias de este programa, por lo cual consideramos y entendemos que hay un error de interpretación que se puede subsanar y no una intención de perjudicar el sector cooperativo, ¿no? Porque nos incluyen en los subsidios y en las moratorias, pero por otro lado nos dificultan el acceso. Hay ahí un error de comunicación entre hay una contradicción en sí y el misma. ministerio. Claro, una contradicción en sí misma. Cecilia Ratovicius, presidenta de la cooperativa CADE, por supuesto, este programa que es la producción de este programa es de la cooperativa Alfaro Comunicaciones, cooperativa que ha suscrito a este comunicado que han sacado la gente de CADE, y adherimos a este comunicado y adherimos a este pedido que hacen más de 250 cooperativas de todo el país. Esperemos que se llegue a buen puerto, vamos a seguir de cerca, porque bueno, justamente adherimos a este comunicado, lo que suceda, y esperemos que la semana que viene, quizás a más tardar, podamos estar hablando nuevamente con vos y que nos traigas la buena noticia que esto el gobierno nacional ha dado marcha atrás y ha beneficiado no a estas 250 cooperativas que han firmado que han adherido a este documento de cooperativa CADE, sino a todas las cooperativas del país. Gracias, Cecilia, por esta comunicación con nosotros. No, gracias a ustedes, Pablo, Gustavo y Radio Caput, un abrazo enorme. Ahí estaba Cecilia Ratovicius, presidenta de la cooperativa CADE, y ahora seguimos acá, seguimos con Pablo Arcegot, porque pasaron cosas, diría, ¿no?, el filósofo. Analicemos, metámonos en ese análisis que usted quiere hacer de lo que ha dejado la carta de Cristina Kirchner. Lo escucho, doctor. No, desde el punto de vista personal, porque uno no se puede abstraer. Ayer hablábamos que es muy difícil poder separar lo que es lo emocional con lo que es racional. Sobre todo porque el movimiento peronista es una confluencia de ambas vertientes. Entonces, mi vida está atravesada por la figura de Cristina y por la democracia en general. Y lo que ayer me despertaba precisamente el anuncio, además de la sorpresa, pero también esta idea de racionalizar el hecho de que efectivamente se cae en una trampa. Y una de las cosas que yo me encargué de vislumbrar después de eso es precisamente esto que veníamos hablando durante muchos programas, que es las patas fundamentales del lawfare están ahí. O sea, la dejaron, claro, completamente no las desmantelaron. Porque, lo decía Álvaro García Linera en una entrevista que tuvo un día antes del anuncio de Cristina, efectivamente, ¿para qué queríamos que Cristina sea candidata? O queremos, yo todavía deseo fervientemente que ella pueda ser candidata. Pero ¿en base a qué? ¿Con qué programa? En base a generarse su propio 17 de octubre, porque el clamor está muy bien, en la medida en que comporte medidas concretas, movimientos concretos y una actitud dirigencial que esté a la altura de la circunstancia y que sea rebelde, no que dé diagnósticos y sobre todo que se siente a proclamar Cristina presidenta en cada oportunidad que tiene. Me parece que, como vos bien le decías a la diputada Souto, ese traspaso generacional tiene que hacer pie en una profunda autocrítica de toda esa capa dirigencial que lo único que ha hecho es este diagnóstico, esta rosca política, empezando por el presidente Alberto Fernández, sí, claro, que dicho sea de paso es el responsable de que las tres patas del lawfare estén vivitas y coleando. Primero, no reformando la justicia. Si estos jueces que hoy ocupan su sitial en la Corte Suprema de Justicia, él se hubiese encargado de proponer, de movilizar a la ciudadanía para abrirles un juicio político, ni bien asumió antes de la pandemia, esto no hubiese pasado, porque era una de las medidas del manual. La segunda son los medios de comunicación. La ley de medios, que ayer se hizo mucho hincapié también en la necesidad de reformular, de dar vuelta la taba con un decreto que habilite la completa vigencia de la ley de medios. Y por último, el partido político, que es Cambiemos, al cual había, creo que es la vertiente más fácil de solucionar, que era neutralizarla políticamente. Pero ni siquiera eso, porque en la medida en que no desarmó las otras dos dimensiones del lawfare,
le da lugar a esa extrema derecha que sobre la base de la falta de respuestas del progresismo encuentra el caldo de cultivo perfecto. Y me animo a agregarle una cuarta parte, una cuarta pata a esos protagonistas del Lawfare, que es esta que estamos viendo ahí. Los mal llamados libertarios, el surgimiento o el resurgimiento. A mí no me gusta hablar de neofascismo porque de nuevo no tiene nada, salvo las redes sociales. No, pero es un fascismo de otra característica. Sí, claro, pero no deja de ser fascismo. No. Lo que hace el fascismo, lo que tuvo esencialmente en la Europa de mitad del siglo XX, y tiene muchas coincidencias, es abrevar con una situación económica, política y social muy complicada. Exacto. Que en el caso de la Segunda Guerra Mundial, en realidad la primera, el tratado que termina perjudicando a Alemania, genera una situación en que las clases, no son las clases populares, porque ahí está la diferencia entre el fascismo, el populismo, digamos, europeo, como se identifica desde la Academia Norteamericana, con los populismos latinoamericanos. Ahí fue un movimiento de clases altas y medias altas que, por el Tratado de Versalles, por las consecuencias económicas que eso trajo, empezaron a generar un caldo de cultivo reaccionario que focalizó en varios grupos sociales, pero que esencialmente hizo hincapié en algo que ya se venía desde siglos anteriores, porque era, digamos, la situación del judaísmo no estaba resuelta durante la Edad Media, que de hecho la burguesía asciende en contra de esa clase de la colectividad judía, y ahí en ese malestar encuentra un chivo expiatorio. Bien. Y lleva adelante un proceso de Estado. Son esas clases medias y medias altas que le dan lugar a estos psicópatas, como Milei, como en su caso Adolfo, y le dan legitimidad a ese modelo. Acá funciona de otra cosa, ya no es un modelo de Estado, sino que es un anarcocapitalismo que va en contra del Estado. Pero interesante, ayer escuchaba una analogía con una película, esto de ver al mundo arder, digamos, de Milei, y es verdaderamente una creación de los medios de comunicación, pero que hay que tener en cuenta que no acaba ahí, sino que claro que no. Bucea en esa capa de insatisfacción precisamente por la falta de respuestas del progresismo y en nuestro caso particular del Frente de Todos, lamentablemente sí, claro, encarnado hay que hacerse cargo en el Poder Ejecutivo. Un gobierno que, si usted me dice, ¿manejó bien la pandemia? Le digo, sí. ¿Se podría haber hecho algo mejor? Sí. Pero se manejó bien la pandemia. Digo, ¿usted se imagina lo que hubiera sido la pandemia con Macri en el gobierno? ¿O con el señor Milei? Lo decía Máximo incluso, sí. No, digo, bueno. Un gobierno que ha hecho mucha obra pública, pero sí, claro. Claro que sí. Ha hecho un montón de obra pública. De hecho, se está viendo en las elecciones provinciales como gobernadores, el caso de La Pampa es emblemático, gana una elección, y él mismo reconoce la obra pública que hizo a partir de la obra pública nacional, le ha permitido a ese gobernador, además de lo que hace en sí él, con su gestión, le ha permitido la reelección en La Pampa. Se han hecho cosas bien, sí, claro, pero se cometieron errores garrafales. Bueno, en ese respecto hay una dimensión que no toca. Por ejemplo, entregó 1.000 casas de Plan Procrear. Sí. ¿Dónde se visualizó eso? Lo decíamos en programas anteriores. ¿Dónde, en qué momento? Pero es precisamente por una confusión conceptual que tiene Alberto, que es, él cree que el relato es una construcción ficticia, una fábula, digamos, de adoctrinamiento. Siempre, desde el año 2009, esto fue así para él. Él piensa que la construcción de una variante narrativa de la política pública está mal. Yo no sé si lo hace adrede o no lo entiende. La verdad que es muy difícil no entender, sobre todo porque decíamos en programas anteriores, en la Real Academia Española, el término relato no solamente se refiere a hechos ficticios, sino a hechos reales también. Entonces, vos necesitas ese componente. Es como que Víctor Hugo
se hubiese negado a relatar el gol de Maradona porque era mucho más efectivo mirarlo, mucho más real estar en el estadio y contemplarlo. Entonces lo envuelve en un silencio que termina por opacar el arte. Pero además porque el adversario o el enemigo de la patria, que es dueño de los medios de comunicación, utiliza esos medios para desgastarte, esmerilarte y lastimarte todo el tiempo. ¿O acaso a alguno de nosotros nos sorprende hoy ver en los medios de comunicación hegemónicos cómo de golpe el narcodelito saltó de Rosario a La Matanza o a la provincia de Buenos Aires para esmerilar a Axel Kicillof? O cómo casualmente los hechos de inseguridad se dan en municipios gobernados, gobernados, bien dicho, cuya intendencia es de hombres o mujeres del Frente de Todos, que además lo hacen y muy bien, y vienen ganando sus reelecciones y vienen teniendo la aprobación de los vecinos de su gestión. Sí. Digo, nos llama ¿por qué permitimos que la derecha utilice los medios como mecanismo de daño y nosotros miramos para otro lado? Sí, hay un doble juego. Cuando vos visibilizás algo, terminás por ocultar otra cosa. Sí, claro. No nos Entonces, queda mucho tiempo, pero eso hace que precisamente el poder de la difusión es poner en visualizar aquellas cosas que los medios concentrados no quieren que uno vea y orientar la agenda comunicacional. Insisto, yo hago una lectura siempre positiva. Yo no cierro la posibilidad. Usted es positivo, sí. No, yo soy, positivo. Sí. Incluso en los momentos más pesimistas de mi vida, siendo pesimista, estoy siendo positivo. Soy optimista. Pero quiero decir, de verdad, hay una... Hoy voy a hacer, se lo dije, se lo avisé antes del programa, lo dejé, por eso lo dejé para el final. Voy a ser políticamente muy incorrecto. Si ante el primer cimbronazo se iban a bajar de la candidatura, como hizo Mansur, ¿para qué quiso ser candidato? ¿No? Y legitimar el accionar de la Corte Suprema. Lamentable lo de Mansur. Otros dirigentes que ni bien conocía la carta dijeron en 10 días estoy oficializando mi candidatura presidencial. Muchachos, a las primeras líneas y segundas líneas políticas sindicales y sociales, salvo honrosas excepciones, den un paso al costado. A las terceras y cuartas líneas políticas, sindicales y sociales, anímense a dar un paso al frente. Anímense a confrontar con la dirigencia. Anímense a convocar al pueblo. Anímense a organizar a cada una de las estructuras políticas, sindicales y sociales para evitar que el poder real dañe la democracia de la Argentina. Aceptar que Cristina Fernández de Kirchner no sea candidata a presidenta de la Nación por temor a una proscripción, por los motivos por los cuales Cristina está diciendo que no va a ser candidata, es permitirle a los poderosos domesticarnos y lo que es peor, que a partir de este 25 de mayo en adelante, cada vez que el campo nacional y popular, el peronismo, los sectores populares quieran elegir un candidato, lo han condicionado por la mirada del pequeño grupo dominante de fronteras hacia adentro. Aceptar que Cristina Fernández de Kirchner no pueda ser candidata por estos motivos es haber perdido la batalla. Y lo peor de todo, sin haber dado la pelea. Y lo peor de todo, sin haber dado la pelea. Entonces, salvo honrosas excepciones, las primeras líneas y las cúpulas sindicales, políticas y sociales han defeccionado al pueblo. A las terceras y cuartas líneas les pedimos coraje para enfrentarlo. Y a nuestros colegas y a nuestras colegas, animarnos a empezar a ser más incorrectos que nunca a la hora de comunicar. Porque a veces por cuidar terminamos siendo funcionales. Entonces, basta. Los invitamos a quedarse en Noche Negra aquí en Caput. Ya viene nuestra compañera, así que
quédense en Noche Negra aquí en Caput. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles a las 22 horas, un día antes de celebrar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner al gobierno y de que la Argentina volviera a encontrar en la política esa herramienta transformadora que le lleva dignidad a los trabajadores y a las trabajadoras, al pueblo, esperanza, movilidad social ascendente y justicia social. Si recuperamos eso, seguiremos teniendo esperanzas y futuro. Nos vemos. Nos vemos. Un borracho viejo y pichi que está loco de estudiar. Y una cábala infalible que no para de fallar. La vecina que organiza. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguidos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput. De San Juan. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De Córdoba. Desde La Barría. Pasan cosas. Tengo casi tu edad y mis esperanzas cifradas en vos. Compadezco y entiendo la persecución que te hacen. Eso deja en claro tus valores y convicciones. Fuerza, Cristina.